Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de noticias, rumores y todo lo que concierne a nuestras estrellas turcas más queridas. Espero que estén teniendo un día espectacular, llenito de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirse en el mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que ha puesto a temblar los corazones de muchos fans, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Será cierto que Kerem ha regresado y que ha olvidado su nueva relación? Vamos a desmenuzar este chismecito juntos. Pero antes de que nos adentremos en esta telenovela de la vida real, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si ya son de la casa pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y exclusivas del mundo turco. Ya somos una gran familia y nos encanta tenerlos a bordo. Ahora sí, agárrense que esto se pone bueno. El rumor, la especulación, la bomba que ha explotado en internet, es la siguiente: Kerem Bürsin ha regresado a buscar a Hande Erçel. Y más importante aún, ¿qué ha pasado con su supuesta nueva relación? Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que recordar un poquito el contexto. Kerem y Hande, o Anker como los llama cariñosamente su fandom, fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su química en la pantalla, en la exitosísima serie Sen Kalkam, trascendió la ficción y se convirtió en un romance real que enamoró a millones. Eran jóvenes, guapos, talentosos y parecían hechos el uno para el otro. Documentaban su amor en redes sociales, se dedicaban mensajes tiernos, viajaban juntos y eran la pareja perfecta. Pero como muchas veces sucede en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que no entendían qué había pasado. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas y las especulaciones no tardaron en surgir: problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas. Lo cierto es que la llama se apagó. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, al menos públicamente. Hande se centró en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en proyectos internacionales y se le vinculó sentimentalmente con otras mujeres. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hace relativamente poco tiempo, empezaron a circular rumores de que Kerem Bürsin tenía una nueva relación con una actriz española, cuyo nombre, por supuesto, no vamos a revelar hasta tener confirmación oficial. Las fotos casuales en redes sociales, los comentarios sospechosos, las fuentes cercanas a los actores, todo apuntaba a que Kerem había encontrado el amor nuevamente. Y claro, los fans de Anker, que aún guardaban una pequeña esperanza de reconciliación, quedaron devastados. Pensaban que definitivamente el capítulo de Kerem y Hande se había cerrado para siempre. Pero aquí es donde entra el drama. En los últimos días han surgido informaciones que contradicen la narrativa anterior. Algunos medios turcos, conocidos por tener fuentes fiables dentro del círculo cercano de Kerem, afirman que el actor habría terminado su relación con la actriz española. ¿La razón? Supuestamente Kerem se habría dado cuenta de que aún siente algo por Hande Erçel y que no puede seguir adelante con otra persona sabiendo que su corazón sigue perteneciendo a su ex. ¡Boom! Menudo bombazo. Pero ojo, no nos dejemos llevar por la emoción. Como siempre les digo, hay que tomar estas informaciones con pinzas hasta que haya una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Sin embargo, la idea de que Kerem haya regresado a buscar a Hande ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Anker han resurgido de sus cenizas inundando Twitter e Instagram con mensajes de esperanza, fotos antiguas de la pareja y hashtags como #Anker is real y #Kerem Hande vuelve. Pero, ¿qué tan factible es esta reconciliación? Analicemos la situación desde diferentes perspectivas. Primero, hay que tener en cuenta que el tiempo cura muchas heridas. Quizás, después de un tiempo separados, Kerem y Hande han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de madurar individualmente y de darse cuenta de lo que realmente quieren. Segundo, la química entre ellos es innegable. Pudimos verla en Sen Kalkam, y también se percibía fuera de la pantalla. Esa conexión especial es difícil de olvidar, y puede ser un factor determinante para una posible reconciliación. Tercero, ambos son figuras públicas y están constantemente expuestos a la presión mediática. Si realmente quieren darse una segunda oportunidad,
tendrán que ser muy cuidadosos y proteger su relación de las miradas indiscretas. Ahora bien, también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Anne Ercel también ha estado vinculada sentimentalmente con otros hombres después de su ruptura con Kerem. Aunque actualmente parece estar soltera, no sabemos cuáles son sus sentimientos hacia su ex. Además, ambos tienen carreras muy exigentes y agendas apretadas. Encontrar tiempo para construir una relación sólida y duradera podría ser un desafío. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que los rumores sean falsos y que todo sea una estrategia de marketing para generar expectación. En el mundo del espectáculo, todo es posible. ¿Pero qué piensa Ande de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que Ande estaría sorprendida y halagada por el supuesto interés de Kerem, pero que también estaría cautelosa. No querría repetir los errores del pasado y estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a la relación solo si ve un cambio real en Kerem. En definitiva, la situación actual entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un misterio envuelto en un enigma. Los rumores son fuertes, la esperanza de los fans es palpable, pero la verdad solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos afirmar es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año. Así que estén atentos a este canal porque les prometo que los mantendré al tanto de todas las novedades. Y ahora, para ir finalizando este vídeo, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado los rumores que apuntan a que Kerem Bürsin habría terminado su nueva relación para intentar reconquistar a Hande Erçel. Hemos explorado los posibles motivos de esta decisión, así como los obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Y hemos planteado la gran pregunta, ¿qué piensa Ande de todo esto? Como ven, la historia está lejos de terminar. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito de hoy y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? ¿Qué les parece la supuesta nueva relación de Kerem? Quiero saber qué piensan. No se corten y déjenme sus comentarios más jugosos. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes del chisme turco y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Ahora, vamos a profundizar en este drama, porque hay mucho más que rascarle. No nos quedaremos solo en la superficie, mi gente. Vamos a meternos hasta la cocina de esta novela turca de la vida real. Primero hablemos un poco más de esta misteriosa actriz española. Aunque no vamos a revelar su nombre, podemos hablar de las pistas que nos han dejado las redes sociales y los medios. Se dice que es una actriz emergente con un talento prometedor y una belleza que, según algunos, podría rivalizar con la de nuestra querida Ande. Algunos fans de Anker, en su afán por defender el amor original, han criticado duramente a la actriz española, argumentando que no tiene la misma chispa o conexión con Kerem que Ande. Pero ojo, nada de acoso ni comentarios hirientes. Recordemos que todos merecemos respeto, independientemente de quién estemos emparejando en nuestra cabeza. Además, la muchacha no tiene la culpa de nada. Solo se vio involucrada en este torbellino mediático. Pero, ¿qué decía Kerem de esta relación? Bueno, como siempre, el actor se ha mantenido bastante discreto. No ha confirmado ni negado nada, lo que en el mundo del espectáculo a menudo se interpreta como una confirmación indirecta. Sin embargo, algunos allegados a Kerem han filtrado información a la prensa, diciendo que el actor estaba ilusionado y disfrutando de conocer a alguien nuevo. Incluso se habló de viajes románticos y escapadas secretas. La cosa parecía seria. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Según las fuentes que han desatado este nuevo huracán, Kerem, durante uno de estos viajes, tuvo una especie de epifanía. Al parecer, estando solo en un lugar romántico, se dio cuenta de que, aunque la actriz española es encantadora,
no lograba llenar el vacío que Ande había dejado en su corazón. Imagínense la escena. Kerem mirando el atardecer con una copa de vino en la mano, y de repente ¡bam!, le cae el rayo del amor verdadero. Digno de una telenovela turca. Pero ¿por qué Ande sigue siendo tan importante para Kerem? Aquí entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en lo que vimos durante su relación, podemos aventurar algunas teorías. Primero, la química en Senkalkam fue innegable. No solo era una cuestión de actuación, sino que se notaba que había una conexión genuina entre ellos. Esa química, como les decía antes, es difícil de replicar y puede haber dejado una huella profunda en Kerem. Segundo, Ande y Kerem compartieron momentos muy importantes juntos, tanto personales como profesionales. Crecieron como actores, alcanzaron la fama internacional y se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. Esa experiencia compartida crea un vínculo muy fuerte, que puede perdurar incluso después de la ruptura. Tercero, Ande es una mujer increíblemente talentosa, inteligente y hermosa. Es comprensible que Kerem la admire y la respete, incluso si ya no están juntos. Ahora, volvamos a Ande. ¿Qué sabemos de su vida amorosa después de Kerem? Pues la actriz ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, pero ninguna de estas relaciones ha llegado a confirmarse oficialmente. Se la vio con algunos compañeros de trabajo, con empresarios y hasta con deportistas. Ande es una mujer muy solicitada. Sin embargo, parece que ninguna de estas relaciones ha logrado consolidarse. ¿Será porque Ande todavía tiene a Kerem en el corazón? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pero más allá del chismecito puro y duro, es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y vidas privadas. La presión mediática a la que están sometidos es enorme y puede afectar negativamente su bienestar emocional. Por eso es fundamental que los fans seamos respetuosos y evitemos caer en el acoso o la difamación. Apoyemos sus carreras, admiremos su talento, pero respetemos su intimidad. Ahora, volviendo a la posible reconciliación, ¿cuáles son las señales que podrían indicar que algo está pasando entre Ande y Kerem? Pues, aparte de los rumores que han surgido, algunos fans han notado pequeños detalles en las redes sociales que podrían apuntar a una cercanía renovada entre los actores. Por ejemplo, se dice que Ande ha vuelto a seguir a algunos amigos cercanos de Kerem en Instagram, y que Kerem ha dado me gusta a algunas fotos antiguas de Ande. Pequeños detalles que para un fan de Anker pueden ser una señal de esperanza. Además, algunos medios turcos han informado de que Ande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos. Quizás se están evitando para no alimentar los rumores, o quizás están teniendo citas secretas. En cualquier caso, la situación es muy delicada. Si Kerem realmente quiere reconquistar a Ande, tendrá que demostrar que ha cambiado y que está dispuesto a comprometerse. Tendrá que superar los obstáculos que impidieron que su relación funcionara en el pasado y construir una base sólida para el futuro. Y Ande, por su parte, tendrá que decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem, a pesar de los riesgos. Así que, mi gente, la historia de Kerem y Ande sigue siendo un misterio abierto. No sabemos si volverán a estar juntos, pero lo que sí sabemos es que su relación ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Así que sigamos atentos a las redes sociales y a los medios turcos, porque les prometo que les traeré todas las novedades de este culebrón. Y recuerden, siempre con respeto y buena onda. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y no olviden dejar sus comentarios, ¿creen en una segunda oportunidad? Quiero saberlo todo.